Siempre imitado, jamás igualado. Influencias de todos lados, influencia suya hacia todos lados. Furiosamente debatido, amado y criticado. Pero ¿quién fue el hombre y de dónde viene todo lo que nos dejó? Acompáñame a conocer el día de hoy a J.R.R. Tolkien. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy estoy súper feliz de que hemos llegado al video central de nuestra serie de libros sobre historia de la fantasía, nuestra serie de videos, perdón. Y hoy vamos a hablar del centro. ¿Y por qué es el centro? Porque es justo reconocer, y no estoy diciendo nada que sea una sorpresa, que la obra de J.R.R. Tolkien es el centro de la historia del género que hoy en día conocemos como fantasía, ¿okay? Para bien y para mal. ¿Por qué? Porque J.R.R. Tolkien, si bien no se le puede considerar el padre de la fantasía y difícilmente también del padre de la fantasía contemporánea, su influencia creativa, su influencia comercial y su influencia estilística hoy en día permanece completamente en el grano de la fantasía. Aquellas historias, que sobre todo las que nos señalan los críticos de Tolkien como muchas veces superiores, siempre han sido muy marginales y la tradición cercana a Tolkien ha sido siempre la más duradera. Ya sea imitando a Tolkien, ya sea buscando cambiar o subvertir los aspectos de Tolkien, e incluso aquellos que hoy en día buscan tener una estilística completamente nueva y distinta, no pueden escaparse de la influencia estructural y mítica que Tolkien nos dejó. ¿Ok? Espero que me perdonen el día de hoy porque el video va a ser probablemente el más largo de esta serie y aún así trataré de hacer lo más resumido posible. ¿Ok? Hay muchas cosas de qué platicar. Quiero platicarles de la vida de Tolkien, quiero platicarles de cuáles son las influencias de Tolkien, quiero hablarles un poco de la influencia que Tolkien dejó y con una reflexión final. ¿Ok? Entonces, si me esperan tantito, vamos a entrar de lleno en este tema tan fascinante que es la vida y la obra de Tolkien. ¿Ok? Primero, la vida. ¿Quién fue J.R.R. Tolkien? Tolkien, o John Ronald Reuel Tolkien, fue un escritor, profesor universitario, filólogo inglés, que se le considera hoy en día como el más importante de los escritores de fantasía que existió. Y es una persona que incluso después de muerta sigue ganando bastante dinero, pero ese es un tema aparte. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica, lugar al cual su familia había ido porque habían promovido a su padre, que era un administrador bancario, un clerk, para llevar la famosísima sucursal de Bloemfontein, Sudáfrica, que en ese momento estaba bajo control del Imperio Británico. Sin embargo, a los 3 años, el padre de Tolkien murió, creo que fiebre reumática, y la familia de Tolkien hubo de regresar a Inglaterra. Se establecieron en la ciudad de Birmingham, donde Tolkien creció entre una ciudad fuertemente industrializada, con la cual en sus obras se ve un rechazo muy fuerte a la industrialización, pero por otro lado también tenía mucho tiempo cerca del campo tradicional inglés. Tolkien creció cerca de un molino que se llama el molino de Sarhall, que se le considera una de las influencias para desarrollar lo que sería Hobbiton después, y Bolsón Cerrado. ¿Okay? Cuando Tolkien tenía, me parece, 5 o 6 años, su madre decidió convertir a toda la familia a la iglesia católica de su previa fe, que eran bautistas. Esto en el siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en la provincia británica seguía siendo visto como un escándalo. Sin embargo, la influencia religiosa hacia Tolkien sería una influencia tremenda, de la cual vamos a hablar más posteriormente dentro del video. ¿Okay? Tolkien creció leyendo historias de aventura típicas de un niño inglés, pero también empezó a aprender latín desde una edad muy temprana. Junto con sus amigos empezó a juntarse con ellos muy al estilo la Sociedad de los Poetas Muertos, a hablar de poesía. Fundó una sociedad que se llamaba la Sociedad Barroviana del Té, y también empezó muy joven a inventar idiomas. De hecho, su primer idioma lo inventó más o menos a los 11 años. ¿Okay? Cuando su madre murió de diabetes, que en esa época no era curable, Tolkien terminó bajo la custodia de un amigo de su madre, que era un sacerdote, y él se dedicó a proveer a Tolkien, y me parece que a su hermano, de bienestar material. Tolkien conoció a su esposa, que se llamaba Edith,
durante estos años, y el sacerdote le prohibió terminantemente verla o hablar con ella hasta que Tolkien fuera mayor de edad. Finalmente Tolkien se esperó al pie de la letra y cuando logró cortejar adecuadamente a Edith, se casó con ella en 1915, al mismo tiempo que Tolkien había ido a terminar su grado en Oxford como de lengua y literatura inglesas. ¿Okay? En ese entonces a Tolkien lo sorprendió la Primera Guerra Mundial. Y los que han visto Downton Abbey saben que aquellos jóvenes ingleses que no se enlistaban eran fuertemente criticados y eran presa de ostracismo en la sociedad por cobardía. Tolkien, sin embargo, logró aplazar la decisión lo más posible mientras completaba su grado en lengua y literatura inglesa en Oxford, pero llegó un momento en el cual tuvo que enlistarse en el ejército. Entonces Tolkien participó en la famosa batalla del Somme, que es una de las batallas más sangrientas en la historia de la humanidad, y no le fue evidentemente bien. Fue un suceso bastante traumático, pero Tolkien logró ser descargado del ejército, relevado del ejército por haber contraído fiebre de trincheras. Entonces regresó a Inglaterra, regresó a su vida de casado y ya pudo regresar a Oxford, donde después de otros trabajos logró conseguir una plaza como profesor, me parece que ya en los años 20. ¿Okay? En Oxford, Tolkien se dedicó y se volcó completamente al estudio de la lengua y literatura inglesa. Una de sus traducciones, la de Sir Gawain and the Green Knights, se convirtió en mucho tiempo en el texto básico de referencia para la comunidad académica. Al mismo tiempo publicó una traducción de Beowulf que no vimos la gente normal traducida o puesta en el trade, sino hasta hace poco tiempo. ¿Sí fue Beowulf? Fue la caída de Arturo. Bueno, no recuerdo. El caso es que Tolkien hizo también amigos en esta época, ya en los años 30, en una sociedad en Oxford que se llamaban los Inklings. Los Inklings, que fue un grupo de escritores que discutían mitología, discutían fantasía, incluyó principalmente a Tolkien y a C.S. Lewis, su gran amigo, que recordamos claramente como el autor de las Crónicas de Narnia, que es una obra de fantasía muy cargada, muy religiosa, pero que es un escalafón evidentemente abajo de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Viviendo en Oxford, Tolkien escribió El Hobbit en 1937 y El Señor de los Anillos se publicó entre 1954 y 1955. Lo que es importante recordar es que El Señor de los Anillos no es una trilogía, es un solo libro que, por ser tan largo, por temas de publicación, se publicó en 3 partes entre 1954 y 1955. Al principio la recepción del Señor de los Anillos fue moderada, tibia. Hubo críticas a favor, críticas en contra, pero la influencia de Tolkien no se dispararía sino hasta una década después, pero no quiero platicar en este video por qué se disparó tanto la influencia de Tolkien. El caso es que la fama a la cual llegó Tolkien fue tan grande que terminó sacando su número telefónico del directorio y terminó yendo, bueno, después del retiro de 1959 terminó yéndose a vivir a la costa, me parece que a Bournemouth o algo así. ¿Okay? Finalmente murió su esposa en 1971 y Tolkien falleció en 1973. En su tumba está una inscripción donde Tolkien es Beren y su esposa es Lúthien. Y la gente, los fanáticos, le llevan flores a su tumba siempre que la visitan, ¿no? Lo cual es muy bonito. ¿Okay? Esta fue la vida de J.R.R. Tolkien. Hablemos un poco de su obra. Tolkien es como de esos grandes puntos en la historia de la literatura, es como un cruce de caminos en el cual se conjuntan muchas influencias de todo tipo para generar el mundo que creó. El mundo que creó y el género al cual su influencia sería completamente incalculable. Voy a platicar un poquito rápido de los lugares físicos que inspiraron a Tolkien. Primero, Tolkien, como les decía, creció en Birmingham. Y primero, el molino de Sarhole, que como les decía, se considera una inspiración para Hobbiton, para Bolsón Cerrado, y toda esa área suburbana, ya más rural que urbana, la verdad, se considera una de las influencias más clave para el desarrollo del estereotipo, que sería la vida de los hobbits en la comarca. Segundo, Tolkien, ya después a cargo del sacerdote,
vivió en un área que se llamaba Edgbaston, donde había dos torres. Una torre que se llama Pierrot's Folly. Una folly es una construcción que se puso de moda durante el romanticismo, que imita estructuras de cualquier tipo. En este caso se puso de moda imitar estructuras medievales. Es una torre que pueden ver aquí en esta imagen, que imita una torre medieval. Es de una torre, y la otra una torre victoriana que era la torre de Edgbaston Waterworks. Era como una torre, la torre de un edificio victoriano que eran las bombas de agua. Pero bueno, esas son las dos torres, y se considera que esas son las dos torres que inspiraron la idea de Isengard y de Barad-dûr. ¿Ok? Qué interesante. También cuando Tolkien era joven, cuando tenía 18 años me parece, fue con sus amigos a visitar Suiza. Y en Suiza hizo un viaje largo, recorriendo varios valles, varias montañas, y ahí Tolkien quedó completamente fascinado. Entonces, las Misty Mountains son claramente influidas por este viaje que Tolkien hizo a Suiza, y un valle en especial, que creo que es el Lauterbrunnen, es la inspiración directa para Rivendell. ¿Okay? Por último, también de las influencias físicas, su experiencia en la batalla del Somme es una de las influencias también bastante importantes dentro de Tolkien, ¿no? Esta idea de la guerra y las escenas bélicas tan vívidas, sobre todo la batalla de Cuernavilla, del abismo de Helm, vienen de la traumática experiencia que resultó para Tolkien haber vivido en la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Bueno, ahora sí hablemos de las influencias estilísticas de Tolkien. Primero, Tolkien creció, como les platicaba en el video anterior, en esta cultura del prerrafaelitismo, del movimiento de artes y oficios. Tolkien creció viendo pinturas prerrafaelitas, de las que les platicaba la semana pasada, y esto también estilísticamente resuena mucho, que cuando uno ve estas santas ilustraciones de Alan Lee, vamos a ver cuál podemos encontrar. Uno ve estas santas ilustraciones de Alan Lee, esta es igualita a la de Ofelia, se parece mucho, este es Arwen, y él, la obra de Tolkien visualmente nos remite mucho a la pintura prerrafaelita. Segundo, Tolkien admiraba mucho cómo traducía William Morris, de quien también les hablé la semana pasada, y buscaba mucho imitar esta idea de Morris de retomar los cánones y las formas de la Edad Media. ¿Okay? Tolkien de niño leyó los libros de cuentos recopilados por Andrew Lang, que son famosísimos en Inglaterra, y también leyó las típicas novelas de aventuras, aunque no le gustaban tanto. Hubo una en particular que le fascinó, que fue Ella, de Henry Rider Haggard, en la cual muchos críticos consideran que hay mucha influencia de la manera de ver Tolkien el viaje y del objeto prohibido. ¿Okay? Ya típicamente sus influencias literarias, como les comentaba desde el principio de estos videos, son claramente las sagas nórdicas, germánicas y anglosajonas. Dentro de las sagas nórdicas y germánicas, Tolkien fue fuertemente influido por la saga de Voslunga y la saga de Hervarar. Las ideas de un anillo que hace poderoso a quien lo toma, la idea de una espada que debe ser reforjada, la idea de los enanos, vienen mucho de estas sagas nórdicas que Tolkien leyó de niño y que después estudiaría rabiosa y furiosamente. ¿Okay? La parte anglosajona, que Tolkien se apoya mucho en la idea de Beowulf, de ahí vienen una parte de los dragones, específicamente del dragón con el que pelea Beowulf, aunque también Fafnir, el dragón de la saga de Voslunga, también es otro de los grandes modelos de los dragones de Tolkien. En Beowulf hay un reflejo total de la cultura anglosajona plasmada en cómo funciona Rohan como tribu, y en muchas del lenguaje de los Rohirrim, ¿no? Esa es la influencia. Al mismo tiempo, Tolkien es como muy paralelo a estas influencias nórdicas y germánicas, como las tomó Wagner para hacer su serie de óperas del El Oro del Rin, El Anillo de los Nibelungos, bla bla bla. Pero Tolkien detestaba que lo compararan con Wagner, ¿no? Tolkien dijo: nuestros dos anillos, el Anillo de los Nibelungos y el Anillo Único, lo único que se parecen es que son redondos y que son anillos, y punto. Sin embargo, esta idea de el anillo que corrompe completamente a quien lo posee, ya lo había explorado el amigo Wagner, y que
los críticos literarios por lo general dicen que sí influyó en Tolkien. ¿Okay? El Kalevala también, que es un poema épico de Finlandia, es el poema nacional de Finlandia, se considera que también tiene bastante influencia en Tolkien. Y algo que es súper importante y que lo vamos a platicar la semana que entra cuando veamos la diferencia entre las dos grandes tradiciones de la literatura fantástica, es que en Tolkien difícilmente hay caballería, en Tolkien difícilmente hay romance. O sea, ningún personaje del Señor de los Anillos puede considerarse un caballero en el sentido estricto del término. Los que más se acercan, que podrían ser Éomer o Faramir, en realidad no son caballeros, no han hecho este voto de servir a su señor, ni de la fidelidad de la dama. Eso es completamente aparte y por lo tanto se considera que Tolkien casi no tiene influencias caballerescas. Tolkien detestaba que dijeran que tenía influencias artúricas también. Aunque también, si se le estudia un poquito, se dice que las similitudes entre Merlín y Gandalf son bastante más que obvias, ¿no? Y la Dama del Lago con Galadriel también son bastante más que obvias. Aunque también hay quien dice que Gandalf es una figura más bien odínica, ¿no? Súper interesante. Entonces, esas son algunas de las influencias interesantísimas de donde Tolkien sacó todo su bagaje cultural y con el cual construyó este legendarium tremendo. Las historias, bueno, obviamente la estética de los prerrafaelitas, del movimiento de artes y oficios, las novelas de aventuras típicas que leían los niños en la época victoriana, su formación como académico que le permitió conocer las sagas nórdicas, germánicas y anglosajonas, y en mucha menor medida el romance caballeresco, que eso es casi nada, ¿no? ¿Okay? Ahora sí, platiquemos de por qué es tan importante la influencia de Tolkien dentro de la literatura de fantasía hoy en día. Primero que nada, la mitopeya. La mitopeya es un concepto que se inventó Tolkien, que es la creación artificial de la mitología de un pueblo. En este caso, Tolkien es el equivalente moral y material a la producción creativa de una civilización completa. Tolkien lo que buscaba con El Señor de los Anillos era generar una nueva, una épica nacional que fuera típicamente británica, porque si bien el Beowulf se publicó en inglés, bueno, se escribió en inglés, no existe un poema épico que hable de los orígenes nacionales de Inglaterra. Inglaterra o el Reino Unido es un país que tiene muchísimas influencias también entre anglos, sajones, romanos, normandos, vikingos, etc. Y no hay un solo poema épico que hable de ello. Entonces esa fue la intención de Tolkien, por eso aunque casi no se recuerda, se supone que la Tierra Media es la Tierra nuestra en una época completamente mítica. Mismo caso que usarían mi amigo Robert Howard, que cuando hiciera el Conan, ¿no? ¿Qué más? Esta decisión de Tolkien de crear un mito completo derivaría después, y no me quiero extender mucho en ello, en lo que hoy en día conocemos como world building. Pero voy a ser bien claro que no es lo mismo la mitopeya tolkieniana que el world building actual, porque están a años luz uno del otro. Pero ese tampoco es un tema de este bonito video. ¿Qué otra cosa? Bueno, Tolkien es tremendamente campbelliano, ¿no? O sea, Tolkien mete no muy subrepticiamente el camino del héroe, que como hemos visto y como vimos en el segundo video de esta serie, es algo súper humano y súper común en la fantasía y en la literatura completa. La historia de Frodo y la historia de Frodo es súper campbelliana al final. Solo que Tolkien tiene un ingrediente adicional, que Tolkien era un católico bastante tradicionalista, y temas que no existen en el poema épico común y corriente están muy cristianizados, que es básicamente la idea de la caridad, que se refleja en la manera en que mi amigo Frodo trata a el pobre de Gollum, Sméagol. Ok, precioso. Esas ideas de la caridad, idea del sacrificio, es súper cristiano, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos, una de las críticas más graves que recibe, que es de mi amigo Michael Moorcock, habla del antirromanticismo de Tolkien, porque Tolkien era súper conservador. Pero yo siempre he visto esa crítica de Moorcock como una crítica bastante política y no en realidad literaria.
Entonces, al final, toda esta es la serie de influencias y que tiene y que hicieron a Tolkien el escritor que fue. Entonces me quedo con una última reflexión. ¿Podrá alguien tener una influencia tan incalculable como la que tuvo Tolkien en la historia de la literatura de fantasía? Yo creo vehementemente que no. Creo que no estamos ya en la época en la cual alguien pueda tomar esta serie de influencias disímbolas y distintas para crear algo radicalmente nuevo que genere esta serie de influencia tremenda en un género para convertirlo en algo comercialmente viable. Ha habido renacimientos, sin embargo todos siguen en su gran mayoría su calca, y la verdad, a nivel puramente comercial es difícil. Por otro lado, no creo que ninguno de los escritores de fantasía tenga la serie de elementos entre los cuales la formación, el conocimiento de las lenguas que tenía Tolkien como para crear algo parecido. Sin embargo, esto no es impedimento para que disfrutemos también de historias verdaderamente maravillosas dentro de este género. ¿Okay? En semanas siguientes platicaremos acerca de la otra gran tradición de la fantasía. Platicaremos acerca de los escritores que escribieron obras al mismo tiempo que Tolkien, que son ligeramente distintas, y después pasaremos ahora sí a la influencia que tuvo Tolkien y cómo esto transformó completamente el género de literatura fantástica. Estamos justo en el centro, vamos a movernos más hacia el día de hoy. Coméntenme en este video qué les ha parecido, si les gustó, si han leído a Tolkien, si les parece pesado. Si les parece pesado les voy a dar un manazo, porque quiere decir que it's not possible. Pero ¿qué les ha parecido la lectura? Yo cuando lo leí tenía 16 años y es uno de los libros que más feliz, que más me han emocionado de leer en toda mi vida, El Señor de los Anillos y El Hobbit, evidentemente. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por quedarse estos 24-25 minutos